Mi nombre es Olivia, y nunca imaginé convertirme en la dueña de Somerset Manor, la enorme mansión victoriana en la que mi abuela vivió durante más de 5 décadas. La casa que mis padres siempre asumieron que sería para ellos. La herencia que destrozó a mi familia y reveló secretos que llevaban generaciones enterrados. El día de la lectura del testamento fue engañosamente brillante y alegre. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas de la oficina legal, proyectando largas sombras sobre la mesa de conferencias de caoba donde mi familia se sentaba en un tenso silencio. Mi madre, Elizabeth, estaba rígida en su traje de diseñador, tamborileando con los dedos sobre la superficie pulida de la mesa. Mi padre, James, mantenía su típica expresión severa, revisando su Rolex de vez en cuando como si tuviera cosas más importantes que hacer. Yo estaba en el extremo opuesto, sintiéndome fuera de lugar con mi sencillo vestido negro. A mis 28 años, era la decepción de la familia, la que eligió ser historiadora de arquitectura en lugar de unirse al negocio familiar de desarrollo inmobiliario. Una pérdida de potencial, había dicho mi padre cuando anuncié mi elección profesional. El señor Davidson, el abogado de mi abuela, carraspeó y se ajustó las gafas. Procedamos con la lectura del último testamento de Margaret Somerset. Los labios de mi madre se curvaron en una ligera sonrisa. Ya había gastado mentalmente su herencia, planeando renovaciones para modernizar la antigua mansión y convertirla en condominios de lujo. La escuché hablar de compradores potenciales apenas la semana pasada, durante el funeral de la abuela. A mi querida nieta, Olivia Rose Somerset, comenzó el señor Davidson. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Le dejo Somerset Manor, incluyendo todo su contenido, terrenos y propiedades asociadas. La habitación quedó en silencio. Entonces, ¿qué? La voz de mi madre cortó el aire como un látigo. Esto debe ser un error. Mamá nunca. No hay ningún error, señora Somerset, continuó con calma el señor Davidson. El testamento es muy claro. Junto con la propiedad, Margaret ha dejado una carta para Olivia, que debe leer en privado. El rostro de mi padre adquirió un tono rojo alarmante. Esto es absurdo. Olivia no tiene experiencia administrando propiedades. No sabe nada de bienes raíces. La casa debería ser para nosotros, que la hemos mantenido todos estos años. Quise señalar que mi abuela nunca les permitió cambiar ni un solo ladrillo de Somerset Manor. Ella había protegido ferozmente cada detalle histórico, desde los pisos originales de madera hasta los murales pintados a mano en los techos. Tal vez por eso me la dejó a mí, porque sabía que yo preservaría su historia en lugar de destruirla por dinero. La decisión es definitiva, afirmó el señor Davidson, entregándome un sobregrueso con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi abuela. Los papeles de la transferencia de propiedad están listos para tu firma, Olivia. Mi madre se levantó tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo. No puedes hacernos esto. Somos tus padres, Olivia. Tienes una obligación. La única obligación que tengo es cumplir con los deseos de la abuela, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía. Esa misma noche conduje hasta Somerset Manor, mi mansión ahora, con la carta de mi abuela que mandóme dentro del bolso. La casa se alzaba contra el cielo oscurecido, con sus torres victorianas y su porche envolvente exactamente como estaban desde 1886. Abrí la pesada puerta principal, respirando el familiar aroma a aceite de limón y madera antigua. En la biblioteca, me acomodé en el sillón favorito de mi abuela y abrí su carta con dedos temblorosos. Mi queridísima Olivia. Si estás leyendo esto, ya no estoy aquí para contarte la verdad en persona. Somerset Manor guarda secretos que tus padres jamás deben descubrir. En el sótano, detrás de la vieja bodega de vinos, encontrarás una puerta. La llave está dentro del fondo falso de la caja de música en mi dormitorio, la que toca la sonata Claro de Luna. Lo que hay detrás de esa puerta vale más que toda la casa. Tus padres lo destruirían sin comprender su verdadero valor. Pero tú, mi querida niña, con tu amor por la historia y la preservación, sabrás exactamente qué hacer. No confíes en nadie hasta haberlo visto con tus propios ojos. Con todo mi amor. Abuela Margaret. Mi corazón latía con fuerza mientras subía la gran escalera hacia el dormitorio de mi abuela. La caja de música estaba exactamente donde siempre había estado, sobre su mesita de noche. Con manos temblorosas, la volteé y encontré el mecanismo oculto que ella había descrito. Dentro había una pequeña llave de bronce, envejecida por el tiempo. Pero antes de que pudiera bajar al sótano, la puerta principal se abrió de golpe. Mis padres irrumpieron, con los rostros deformados por la furia. «Lárgate», gritó mi madre. «No eres bienvenida aquí». Apreté la llave en mi bolsillo. «Esta es mi casa ahora. Son ustedes quienes deben irse». «Malagradecida», gruñó mi padre, avanzando hacia mí,
pero me mantuve firme. Ya llamé a la policía, dije con calma. Vienen en camino. ¿Quieren explicarles por qué están invadiendo propiedad privada? Se fueron, pero no sin que mi madre escupiera unas palabras que resonarían en mi cabeza durante semanas. Te vas a arrepentir, Olivia. Acuérdate de lo que te digo, volverás arrastrándote a pedirnos ayuda. Esa noche dormí en la habitación de mi abuela, con la llave escondida bajo mi almohada. Mañana descubriría qué secreto valía la pena romper a una familia. Pero por ahora, me quedé despierta preguntándome si tendría la fuerza para enfrentar lo que me esperaba en el sótano de Somerset Manor. Lo que no sabía era que el secreto de mi abuela lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para toda la historia de nuestro pueblo. A la mañana siguiente, me paré frente a la puerta del sótano, con la llave de bronce firmemente sujeta en mi mano. El sótano de Somerset Manor siempre había estado fuera de límites cuando era niña. Solo hay vino viejo y polvo ahí abajo, decía mi abuela cada vez que alguien preguntaba. Ahora sabía que había estado protegiendo algo mucho más valioso. La llave giró con sorprendente facilidad, como si la cerradura hubiera sido aceitada recientemente. Los escalones del sótano crujieron bajo mis pies mientras bajaba, iluminando el camino con la linterna de mi móvil. La bodega parecía exactamente como la recordaba, filas de botellas sobre estantes de cedro, con etiquetas descoloridas por el tiempo. Pero ahora noté algo más. La pared del fondo no coincidía con las demás. Mientras que la mayoría eran de piedra rugosa, esta era de ladrillo, y más nueva que el resto. Mis dedos recorrieron el contorno de lo que parecía ser el marco de una puerta, hábilmente disimulado, pero visible si sabías qué buscar. La segunda cerradura estaba oculta tras un ladrillo suelto a la altura de la rodilla. Al insertar la llave, toda la sección de la pared giró hacia adentro con un suave clic. Lo que encontré detrás de esa puerta me dejó sin aliento. La habitación oculta era enorme, casi tan grande como la bodega principal. Pero en lugar de botellas de vino, las paredes estaban cubiertas de pinturas. Docenas de ellas, cuidadosamente preservadas en vitrinas con control climático. En el centro de la sala había una gran mesa cubierta de cuadernos de cuero y carpetas. Con manos temblorosas, abrí la carpeta más cercana. Dentro había registros detallados, escritos con la letra precisa de mi abuela. Buscalibre, +11. Infobae, +11. Anagrama-ed.es, +11. Recuperado, junio de 1945. Origen, varias colecciones europeas. Estado, en espera de sus legítimos propietarios. Infobae, +8. Bibliotecas y mi colección de libros. +8. 80mundos.com. +8. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de lo que estaba viendo. Estas no eran simples pinturas, eran obras maestras perdidas, robadas durante la Segunda Guerra Mundial y rescatadas por mi abuelo, quien había servido en el programa de monumentos, bellas artes y archivos, los famosos Monuments Men. Los cuadernos detallaban todo, como mi abuelo ayudó a rastrear y recuperar obras de arte robadas por los nazis, como algunas piezas resultaron imposibles de devolver a sus legítimos propietarios, y cómo dedicó su vida a preservarlas hasta que esos propietarios pudieran ser encontrados. Una carta fechada pocos meses antes de su muerte explicaba todo. Mi querida Margaret, estas pinturas representan tanto los mayores logros de la humanidad como sus horas más oscuras. He pasado décadas intentando encontrar a sus legítimos propietarios, pero muchas familias fueron completamente destruidas en la guerra. Te las confío ahora. Consérvalas, presérvalas y continúa la búsqueda. Recuerda, no son nuestras para vender. Pertenecen a la historia, a las familias que lo perdieron todo. Prométeme que encontrarás a alguien que entienda eso. Con todo mi amor, William. Mi abuela había cumplido esa promesa durante 50 años, y ahora me la había pasado a mí. Entendía por qué. Mis padres habrían vendido estas pinturas sin pensarlo dos veces, sin importarles su historia ni las familias que las perdieron. Pasé la semana siguiente catalogando todo. Había 78 pinturas en total, junto con esculturas, libros raros y manuscritos invaluables. Contacté a la doctora Sarah Chen, una renombrada historiadora del arte con la que había trabajado durante mis estudios de posgrado. «Esto es extraordinario», exclamó al examinar la colección. «Estas piezas han sido buscadas durante décadas. El mundo del arte pensaba que estaban perdidas para siempre. Juntas, desarrollamos un plan. Las pinturas serían cuidadosamente documentadas y entregadas a una comisión internacional especializada en devolver el arte saqueado por los nazis a los descendientes de los propietarios originales. Aquellas piezas cuyos propietarios no pudieran ser encontrados irían a museos, y las ganancias de su venta establecerían una fundación para la educación sobre el Holocausto y la preservación del arte». Pasaron 3 meses.
La historia llegó a las noticias internacionales, obras maestras perdidas encontradas en una mansión histórica. Somerset Manor se hizo famosa de la noche a la mañana, atrayendo a historiadores del arte y periodistas de todo el mundo. El valor estimado de la colección, casi 500 millones de dólares. Fue entonces cuando mis padres aparecieron de nuevo. Estaba en la biblioteca, revisando los planes de restauración de la mansión, que se convertiría en la sede de la fundación, cuando entraron sin previo aviso. Olivia, querida, la voz de mi madre era dulcemente melosa. Hemos estado pensando en nuestro pequeño desacuerdo. Mi padre asintió, intentando parecer contrito. Puede que hayamos reaccionado de forma exagerada. Pero somos familia, y la familia debe permanecer unida. Nos gustaría comprar la casa, continuó mi madre. Te ofreceremos un precio justo, digamos, ¿2 millones? Suficiente para que consigas un buen apartamento en la ciudad. Levanté la vista de mis papeles, encontrando sus ojos ansiosos. Somerset Manor no está en venta. Pero ya que están aquí, ¿les gustaría un recorrido? Me encantaría mostrarles lo que la abuela y el abuelo estuvieron protegiendo todos estos años. Sus rostros se descompusieron mientras los guiaba al sótano, a través de la puerta oculta, y hacia la ahora vacía sala donde se habían almacenado las pinturas. Recortes de noticias cubrían una pared, contando la historia del descubrimiento de la colección y de las familias que finalmente recuperarían sus tesoros perdidos. El valor de la mansión no está en sus paredes, dije en voz baja. Nunca se trató de la propiedad. Se trataba de preservar la historia, proteger el arte y honrar la memoria de quienes lo perdieron todo. El rostro de mi madre se volvió pálido como la tiza. 500 millones, susurró. Podríamos haber tenido. No, la interrumpí. No podrían haberlo tenido. Porque nunca entendieron lo que representaban la abuela y el abuelo. Solo veían signos de dólar donde ellos veían responsabilidad. Pero seguramente algo del dinero, comenzó mi padre. Cada centavo irá a la fundación o a las familias que perdieron estos tesoros. Eso es lo que la abuela quería. Por eso me eligió a mí. Se marcharon en silencio, pero sabía que no había terminado. Al día siguiente, su abogado llamó con amenazas de impugnar el testamento, alegando que mi abuela no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero la abuela había sido demasiado astuta para eso. Había grabado su testimonio final en vídeo, explicando explícitamente sus razones para elegirme como su heredera. Un año después, me encontraba en el gran salón restaurado de Somerset Manor, ahora transformado en un museo y centro de investigación. Fotografías de mis abuelos colgaban prominentemente en la pared, junto a las historias de las familias cuyas obras de arte habían sido devueltas. La fundación ya había ayudado a reunir 23 pinturas con sus legítimos propietarios, con más casos pendientes. La doctora Chen, ahora codirectora de la fundación, se unió a mí mientras estudiaba el retrato de mi abuela. Ella estaría orgullosa, dijo suavemente. Has convertido su secreto en algo extraordinario. Sabía lo que hacía, respondí, tocando el relicario que ahora llevaba, el que la abuela me había dejado, que contenía una pequeña foto de ella y el abuelo el día de su boda. Sabía que entendería que algunas cosas valen más que el dinero. Esa noche, mientras caminaba por los tranquilos pasillos de Somerset Manor, me sentí en paz. Mis padres no me habían hablado desde su última visita, y eso estaba bien. Había encontrado mi verdadera herencia, no en riqueza o propiedad, sino en la oportunidad de continuar el legado de mis abuelos de preservar la historia y corregir errores del pasado. El secreto de la mansión me había enseñado que las cosas más valiosas en la vida no siempre son lo que parecen. A veces, el verdadero valor no reside en lo que puedes vender, sino en lo que eliges proteger y preservar. Al apagar las luces, un pensamiento final me hizo sonreír. Mis padres habían pasado sus vidas persiguiendo la riqueza, pero al enseñarme a preocuparme por algo más que el dinero, mi abuela me había hecho más rica de lo que ellos podrían imaginar.